Para para esta exposición voy a tratar el tema en 4 puntos. Vamos primero a hablar de los conceptos relacionados a la estimación de costos que actualmente en el mundo software eh, hay algunas palabras, hay algunas nomenclaturas que se usan mucho al momento de estimar costos. Y vamos a luego explicar el problema. Hay un problema que allí en la estimación que se está tratando de solucionar desde varios puntos. Entonces, vamos a nosotros plantear una de esas soluciones y vamos a validarla con algunas propuestas que se están dando actualmente en relación al paper del cual voy a hablar más adelante. Q, el SDR y el MRE. Estas variables o conceptos, como quieran entenderlo mejor, representan una variante en el modelo de estimación de costos. ¿Y a qué me refiero con variante? El problema, la idea empieza así. Uno de los problemas con la estimación de costos del software actualmente es justamente cómo evaluar un buen modelo de estimación. Para nosotros poder estimar un producto software, usualmente radicamos en estos 3 conceptos. Justamente los modelos de estimación generalmente se analizan en función de 2 atributos. ¿Ok? Y esto viene así, viene desde la era prehistórica, por así decirlo, desde los 50, donde a pesar de que el producto software tenía un propósito mucho más simple, de todas maneras era una inversión que los programadores obviamente estaban involucrados dentro, pero no es inversión. La precisión de la estimación y la consistencia. Estas dos ideas van a estar a lo largo de la exposición porque son justamente 2 ideas importantísimas. Nosotros, primero es WMQ, es la nomenclatura de un término en inglés que se llama Weighted Mean of Relative Error. Entonces, esta métrica, sobre todo, la traducción al español sería como error relativo del cuartil medio ponderado. Eh, Esto es una medida de precisión, ¿ok? Es una métrica de precisión. Es decir, esto de aquí es una magnitud que nos va a ayudar a medir la precisión de la estimación del costo. Y por otro lado tenemos el SDR, que es el Standard Deviation of the Proportions of the Real Value Estimate, que su traducción al español sería algo parecido como la desviación estándar de las proporciones de las estimaciones de observación real. Y esta, en contraparte a el error relativo, sería como una medida de consistencia. Entonces, estos dos, sobre todo el WMQ, son importantes para poder estimar costos. Por un lado, tenemos el medio estadístico y el margen de error que nos va a permitir, de alguna forma, sobre todo al momento de integrar cuáles son las partes que se deben estimar. Por supuesto, hay una medición también, una última medición, que es justamente la magnitud de errores relativos o MRE, que es un concepto traído justamente de la estadística. Es un promedio de magnitud de errores relativos, que va a ir de la mano con el índice de error relativo por cuartil. Ambos van a poder darnos una imagen o visualizar matemáticamente que hay una precisión, una medición de precisión muy buena. Ahora que sabemos que debe ir en algún lado de nuestra estimación, o va en muchos casos, en muchos proyectos de muchas empresas alrededor del mundo, estas mediciones, debemos saber que hay un propósito por la cual nosotros tenemos que estimar. Y sencillamente esto se puede resumir en 3 ideas que yo
propongo. Y el paper también. El presupuesto es la idea base de por qué se debería estimar los costos. El presupuesto define los recursos que se necesitan. Poder saber la calidad de mi software va de la mano también con el presupuesto. Si mi presupuesto es grande, significa que hay más posibilidades. Existe la posibilidad de que mi software pueda ser de mejor calidad. La calidad muchas veces es definida en parte por el presupuesto que tiene el proyecto. Entonces, existe allí una dinámica, sobre todo cuando hablamos de costos. Por último, quisiera añadir análisis de riesgos o compensaciones. Al fin y al cabo, es práctico cuantificar la incertidumbre o el riesgo en cuanto a la estimación. Hay ciertas cosas que en el camino se van a tener que compensar. Siguiente, los recursos que nosotros tenemos que visualizar muchas veces en las pequeñas y medianas empresas suelen tener el error de intentar cuantificar, y ese es un tema real que se aborda en la problemática que voy a exponer a continuación. Se aborda netamente en el software que usas, en las herramientas que usas para poder programar. Pero no es así. No es así. Si bien es cierto, un software necesita de muchos pasos, la documentación también es importante. Y no necesariamente la documentación entra en la categoría de herramientas para programar. No se puede relacionar con un ambiente de desarrollo. La documentación entra en una etapa distinta usando herramientas especializadas para modelar. Y sobre todas las cosas, programar no es la única etapa del software. Entonces es necesario puntualizar los recursos. A fin y al cabo es como nuestro salvavidas al momento de poder dividir el presupuesto en partes razonables, aceptables. Cuando nosotros no tengamos problemas en la etapa de desarrollo de nuestro software o el ciclo de vida de nuestro software, eh, el riesgo va a bajar, claro está, pero de todas maneras tenemos que tener en mente de que las compensaciones justamente están relacionadas en la puntualización de estos recursos. Por ejemplo, las pruebas es una parte muy importante. También está la calidad del software. Eso no habría que, sin ninguna duda, saber de que si nuestro software puede ser flexible, si puede ser eficiente, si puede ser usable. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque, dicho sea de paso, eh, muchos proyectos son financiados. El presupuesto en sí, en muchos proyectos son financiados por inversionistas. Entonces, allí hay una tercerización de que el software también está en compañía no solo de programadores. Y a eso voy. Hay muchos recursos que no solamente dependen de un programa, dependen de incluso recursos humanos, inversiones terciarias. Eh, los proyectos pueden ser fácilmente manejados si es que los recursos otorgados se adaptan a las necesidades actuales. Entonces, justamente aquí hay un tema muy importante con lo que quiero decir aquí, de diapositiva. Eh, mientras que los recursos puedan satisfacer las necesidades en el ciclo de vida del software de una manera específica, el costo va a poder ser manejada, la estimación va a poder ser manejada de una manera mucho más simple. Hacer una correcta evaluación reduciría enormemente eh, la verificación de que si nuestro modelo de estimación es bueno o no. La validación de que si nuestro modelo de estimación es bueno o no, es el mejor de muchos. Entonces, la fórmula MAPE, por alguna, por algunas razones que voy a explicar más adelante, no es, como se puede decir, simétrica. En el sentido de que hay algunas variables dentro de esta fórmula que no llegan a conducir a la misma respuesta. Lo planteado, señores, no es reciente.
este problema no es que el MAPE se creó ayer, no, no para nada. Este problema planteado es justamente un tema de hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Si allá por el 2011 estaban recién eh, dándose cuenta de que esta fórmula no estaba trabajando con un valor real, pues puede decirles que el problema obviamente no es reciente. La precisión para poder hablar de este problema, les he indicado allí un esquema. Un esquema que nos ayuda a ver cómo es que justamente se estima un costo de movimiento. Acá tenemos una técnica de estimación empírica, basada en la experiencia, una técnica heurística y una técnica de estimación analítica. Para poder estimar un costo, es necesario emplear una técnica. Contiene algunas cosas, como por ejemplo el objetivo de una técnica heurística y una analítica se van a diferenciar de la precisión y la coherencia que pueda tomarse una técnica de estimación empírica. Eh, la siguiente pregunta que tendríamos que contestar es si la precisión debe ir rotundamente en las estimaciones. Y aquí justamente entra el MAPE. Como se pueden dar cuenta aquí, el MAPE es una fórmula complicada, no es complicada. Se usa mucho en estadística para hallar errores, sobre todo un error absoluto. Eh, Quisiera comenzar diciendo que la precisión de cajón, la precisión se define como una medida de cuán cerca está el resultado de su valor correcto. Entonces, MAPE funciona perfectamente para otros sistemas. Sin embargo, a la hora de estimar costos, existe una variante, y es que hay un parámetro que aquí se muestra, que justamente nos ayuda a saber cuán lejos está el valor de ser el valor real. En este caso se identifica como una Y. Y mientras el resultado arroje un porcentaje, nos vamos a dar cuenta de que este valor es, está lejos, está cerca de ser el valor real. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar este problema que acabo de mencionar? Bueno, el paper aborda justamente este tema. Vamos a tener que medir justamente, vamos a tener que medir justamente la consistencia y precisión de una manera en la que nosotros no tengamos que usar el indicativo por excelencia que se usa en la mayoría de casos, el MAPE, que justamente ayuda a ver el error absoluto. El WMQ, que en inglés es Weighted Mean Quartiles, justamente ayuda a ver eh, por cuartil, identificar algún problema. Se propone que utilizar esta media eh, ayuda a ver la precisión de la predicción del error. El tercer cuartil, por así decirlo, el tercer cuartil, este de aquí que nosotros estamos viendo, es el más significativo, ya que el 75% de los valores que se calculan por otros indicativos como el MRE son menores que él. Entonces, se pondera con 75, justamente con el tercer cuartil. El segundo cuartil se pondera con 50 y el primer cuartil se pondera con el valor de 25. Entonces, el MQ se define así. El WMQ se define como 25, cuartil 1, 50, el cuartil 2, 75, el cuartil 3, todo esto entre 150. Entonces, brevemente, el SDR viene de la mano justamente como una medición de consistencia. Si por un lado tenemos el medidor de cuartiles por precisión, SDR nos va a ayudar a mostrar la consistencia. Vamos a tener aquí un dato muy importante. Tenemos que saber de que nuestro R, es decir, para tener un modelo consistente, necesitamos entender que nuestra variable R tiene que estar en un intervalo de números de -1 y 1. Está en 0, que quiere decir de que nuestro modelo no es consistente. Entonces, yendo rápidamente a esto, quisiera mostrarles las siguientes tablas.
Pero antes quisiera decirles de que hay una pequeña detección en esto. Tenemos un R para calcular. El R usualmente significa de que si nuestro intervalo de números resultantes de la fórmula están muy dispersos, significa que nuestro modelo de estimación no es el más adecuado. Ahora sí. Tenemos aquí dos tablas. Primeramente vamos a mostrarle dos tablas. Hemos usado algunas otras medidas también. Hemos usado algunas otras medidas. Usando lo que se conoce como el Hit Ratio Protocol, que significa de que vamos a tratar de deducir mediante las medidas de consistencia y precisión, saber cuál es la mejor manera de poder estimar el costo mediante eh, justamente estas dos fórmulas. Ahora, la tabla 1 muestra que se ha usado una medida de precisión. Aquí tenemos algunos criterios, la verificación del tercer cuartil, que es importantísimo, la predicción también del error en el primer cuartil y las dos medidas, del WMQ y el MRE, que usualmente es una media también usada. Vemos aquí, por ejemplo, de que ambas tablas tienen una medición no tan sustentable, no tan buena. El modelo de estimación no es la mejor, eh, pero hay diferencias. Entonces, ¿cómo es que nosotros calculamos las diferencias? La primera observación es justamente la comparación. Hay alguna medida de precisión que no son consistentes en ambas tablas. Esta información es verídica, esta observación es verídica porque nos estamos dando cuenta que justamente el cuartil 3 y sobre todo la previsión del 0.25 no son estocásticos. La segunda percepción es que el criterio 2 actualmente genera la mejor MRE, aquí lo pueden ver, pero, pero, aquí también lo pueden ver, justamente acá. Pero como se examinó en el área anterior, el criterio 1 depende de la medida de distinción. El criterio número 2, la distinción refiere a que hay una relación entre el cuartil 3 y el cuartil 1, de que indica de que posiblemente la información nos dé que el modelo sea malo, pero nos da a entender que el modelo es malo en sí. La tabla 3 es justamente la que evalúa, la que nos ayuda a evaluar con la consistencia. La consistencia justamente se basa en que hay una fluctuación de datos porque hay un conjunto de datos reducidos. Cuando el conjunto de datos es reducido, significa que los recursos de los que lo sabe han sido reducidos también. Se han puntualizado mucho menos recursos de los que había, entonces el costo va a ser, el conjunto de datos también es reducido. Entonces, el cambio de fluctuación hace que los valores de R disminuyan. Aquí vemos que R está todavía, tiene un valor muy alto. ¿Pero a qué se debe esto? Porque los valores de SDR simplemente son muy bajos. Entonces hay una consistencia allí que te dice de que a pesar de que el conjunto de datos es reducido, el modelo no es tan consistente. Vamos a entrar a la validación de cómo es que justamente eh, las estrategias de estimación de costos se basan en algún tipo de similitud. Vamos a explicar en esta ocasión 5. De estas 5 vamos a ir viendo algunas ventajas y desventajas. In a certain way, um, a specific type of solution for every case, for every method. So I'm going to start with historical analogy. The historical analogy has a very amount of advantages. The estimation depends of the real venture trademark information. So what I'm trying to say is that selecting the most comparative finished task whose qualities have been put away in the Chronicle database, deriving the estimate for the proposed project from the most similar complete projects by analogy. The main advantages of that is that the estimation depends on the real venture trademark information. The estimator's past involvement and the information can be utilized, which is difficult to be evaluated, but the contrast between the finished and the proposed can be distinguished, and of course because of that it can be evaluated as its impact. So
What I'm trying to say here is that we have an amount of value that have a contrast between the finished and the proposed venture. So this is the main advantage. This is the forte of the historical analogy. You have the estimation and the real venture. So by the real estimation, by the estimation depends of the real venture trademark information. The other part of the methods are expert judgment. So what about that? I mean, the strategy depends vigorously on the experience of their insight in comparative improvement situations and generally kept up databases on finished tasks and the exactness of the past ventures. So what we have here is that because of the past ventures, we have a real advantage that specialist, the person in charge, can figure current contrasts between past and understanding the necessities of the proposed extent. So the historical analogy and expert judgment have this kind of realize the differences between past and real ventures because of trademark information on the historical analogy. El mape es muy bueno para poder hallar errores con poca información. Sea como fuere, a medida que aumenta el nivel, a medida que aumenta el nivel del ruido, el mape es mucho más terrible. O sea, el valor se aleja totalmente. Entonces, esa es una pequeña muestra de que aún así a día de hoy se intenta solucionar el mape mediante al menos una escala de niveles de ruido, mediante el uso de un logaritmo. Como conclusión quisiera decir que como conclusión quisiera decir de que las medidas de estimación apoyan a la estimación en actividades pequeñas, grandes también, y en consecuencia podemos sostener de que este paper ha tratado de poder incentivar a usar medidas con exactitud basándonos en coherencia y consistencia. Entonces, la medida en la cual nosotros vamos a poder usar variables estocásticas es proponiendo la WMQ, que es la media por cuartiles. Hemos visto que funciona. Y sobre todo intentar incorporar muchos más datos.